Buenas tardes, buenas noches, José Ramón. Buenas tardes, buenas noches. Pues muy interesante el tema que vamos a tratar hoy sobre el estrés y la ansiedad, ¿verdad que sí? Claro, ¿cómo no? El estrés. El estrés es un fenómeno tan antiguo como la propia humanidad. Fue en el siglo XIV cuando por primera vez se utiliza el término de estrés, pero es el doctor Hans Seyle quien define el estrés como el factor que acelera el ritmo de envejecimiento a través del desgaste de la vida diaria. Además, logró, a través de distintas investigaciones, probar la influencia que el estrés provocaba en la vida de las personas. El estrés es, por tanto, cualquier influencia que perturbe algún aspecto del funcionamiento normal del organismo. Cualquier cosa puede convertirse en un estresor. El estrés. ¿Qué es el estrés? ¿Cómo lo definirías, José Ramón? Bien, en principio, como tú bien has dicho, es algo tan antiguo como la propia humanidad, ¿no? Y que la palabra estrés proviene del griego, que es stingere, que significa provocar tensión, en definitiva, ¿no? El estrés, pues es cualquier influencia que perturbe algún aspecto del funcionamiento de nuestro organismo. O sea, cualquier cosa como una preocupación, una responsabilidad o un temor, por ejemplo, la situación que estamos viviendo en estos momentos por el miedo al contagio del virus, miedo a la incertidumbre del futuro, todo ello genera de alguna manera estrés y ansiedad, ¿no? Que son, digamos, dos cosas que van casi unidas, aunque tengan algunos estímulos o algunas reacciones de diferencia, ¿no? Pero el estrés también es una respuesta necesaria frente a una situación de peligro. Es decir, es una reacción del propio organismo con el fin de protegerse y conservar el equilibrio. O sea, ante una situación en la que nuestra mente crea que existe un peligro real, o tanto si lo es como no, nuestro cuerpo provocará una reacción en cadena en la que estarán implicados pues desde el sistema nervioso simpático, el hipotálamo, la glándula pituitaria, el sistema endocrino, y se liberarán la cantidad de cascadas de multitud de hormonas y mensajeros químicos que adaptarán al organismo ante esa situación que se genera por esa circunstancia, ¿no? Si verdaderamente existe un peligro, la reacción resultará muy útil, ya que pues con ello estaremos más despiertos, en un estado como de alerta, pues podemos incluso ante esa situación rebasar nuestros límites normales de respuesta, ¿no? Es decir, ante una especie de ostras, nunca pensé que sería capaz de, no sé, cuando te persigue un toro o te persigue un león, ¿no? De reaccionar de tal manera y alcanzar tal velocidad o subirme y saltar a tal altura, ¿no? O sea que esto es algo así, ¿no? Pero fíjate, el estrés en los animales que tienen su instinto, por ejemplo, ya que he citado el león, un león corre detrás de una gacela, detrás de un animal herbívoro, y corre. Si el animal herbívoro que tiene más sprint, es decir, menos sprint, pero más resistencia, pues le esquiva toda la persecución del león, pues evidentemente llegará un momento en el que el león para porque su instinto le dice, si continúas, el nivel de estrés que has alcanzado te va a matar, te va a causar daños probablemente irreversibles. Y su instinto le hace parar. Y aunque tenga hambre, luego se desestresa y se tira a la Bartola, como bien hemos visto en muchos programas, que se tumban y pasan 1 o 2 o 3 días relajados desestresándose, porque han alcanzado unos niveles realmente súper altísimos, ¿no? El problema del estrés reside en que para la mayoría de personas este estado de situación se ha convertido en normal. Se han hecho como adictos al estrés y lo necesitan cada vez en un grado mayor para mantener esa misma sensación, que algunos no son conscientes, ¿no? Pero lo cierto es que el estrés actúa como una droga, pero sus inconvenientes son, la verdad, que muy serios, ¿no? Por ejemplo, tras una reacción de estrés, el cuerpo necesita tiempo para recuperarse, para reponer todo el suministro de hormonas y neurotransmisores que ha gastado en esa situación, puesto que de lo contrario se puede llegar al agotamiento. Y yo siempre he dicho que el agotamiento es la causa de todos los males, ¿no? Y estos, en este caso, ante una situación de estrés, pueden ser graves, ¿no?
Cuando el estrés se vuelve crónico, en este caso, como nuestro organismo no está diseñado para soportar una situación así, se puede producir como un colapso de una parte o de la totalidad de las funciones corporales, con lo cual se puede traducir esto en numerosas patologías, que es lo que generalmente pues tiene la mayoría de las personas, ¿no? La lista es súper larga, ¿no? Desde hipertensión, ataque al corazón, accidentes cerebrovasculares, asma, migrañas, cáncer, baja inmunidad, alteraciones gastrointestinales, depresión, fatiga crónica, síndrome premenstrual, diabetes, alopecia areata, aftas, disminución del deseo sexual, aumento del colesterol, crisis de pánico, crisis de ansiedad y el amplio etcétera, ¿no? que esto conlleva, ¿no? A partir de aquí, pues ya conociendo que es una respuesta exacerbada en un momento determinado y patológica o digamos ya seria cuando se vuelve crónica, es importante pues abordar mientras, digamos, se es consciente, ¿no? Si no se es consciente, pues no se sabe que esto se está padeciendo, ¿no? Pero cuando se es consciente ya de que estamos estresados y que tienes, pues, un riesgo de multitud de disfunciones y de patologías que pueden, digamos, acontecer como consecuencia de esa tensión y de esa reacción bioquímica de hormonas y de mensajeros químicos y de neurotransmisores que se han provocado, pues, tomando conciencia y responsabilizándote, pues tienes que buscar la manera de resolverlo. Y lo primero que tienes que hacer es buscar y reconocer, identificar de alguna manera todos aquellos estresores que hay en tu vida, ¿no? Desde miedos, desde temores, desde inseguridades, desde responsabilidades, desde excesos, ¿no? de agotamientos, ¿no? De sobrecargas, de estímulos, ¿no? Y a partir de aquí, evidentemente, pues debe de llevar a cabo tareas que alivien ese impacto que genera el estrés. Y, por supuesto, habituarte a realizar cambios de actividades y de escenarios que, de alguna manera, puedan mejorar esa situación. Pues, por ejemplo, ante una situación de estrés hay que generar un antiestrés, ¿no? Ejercicios que provoquen la liberación de hormonas antiestrés y de sustancias químicas antiestrés, pasear por la montaña, ir a la playa, pues tranquilamente escuchar música, leer, nadar. Es decir, se pueden llevar a cabo multitud de cosas, ¿no? que mejoren, ¿no? esa situación, ¿no? Es decir, que te desestresen, ¿no? Se puede llevar a cabo otras actividades con ayuda también de profesionales que serán del todo beneficiosas, como meditación o visualizaciones técnicas de relajación, yoga, tai chi, y hay un amplio etcétera, ¿no? de todo ello, ¿no? Por supuesto, en cuanto a la bioquímica de lo que nosotros tomamos, hay que tener muchísimo cuidado. Pues, por ejemplo, el café es un estresor terrible, ¿no? Libera pues cantidad de adrenalinas, cortisol, angiotensinas, aldosterona, renina, es decir, multitud de hormonas que provocan en todo el circuito endocrino una serie de reacciones, son mensajeros químicos que van a provocar hasta incluso, como bien hay muchos estudios que demuestran que 6 o 7 tazas de café en algunas personas pueden provocar crisis de pánico y crisis de ansiedad, ¿no? Bloqueos realmente impresionantes, ¿no? Por tanto, el café no hay que tomarlo, hay que evitarlo. El tabaco, pues lo mismo, ¿no? Tiene pues una serie de respuestas, ¿no? en el organismo, ¿no? de liberación de adrenalina, por lo que, como en el caso anterior del café, pues provoca un agotamiento de las cápsulas suprarrenales, ¿no? dentro de lo que es el circuito endocrino, ¿no? Hay que eliminar, por supuesto, también el alcohol, puesto que de alguna manera también es un estresante, ¿no? para el organismo y estimula la liberación también de adrenalina. En cuanto a la alimentación, pues intentar que sean pues frutas frescas y hortalizas en general, que son lo más adecuado, que tienen multitud de nutrientes, sobre todo si son orgánicos, es decir, ecológicos. Y, por supuesto, dentro de ello también las legumbres sin, digamos, abusar de las mismas. También tenemos los frutos secos, que son pues fuentes de minerales y ácidos grasos esenciales y de vitaminas del grupo B, que son fundamentales para mantener un buen estado del sistema nervioso.
bueno, hay multitud de alimentos. Vamos, es que te lo digo porque soy de frutos secos y cada vez que veo frutos secos en cualquier recomendación, yo, ¡ay, qué bien, qué bien! Bien, bien, sí, es estupendo. Los frutos secos es una fuente de proteínas y una fuente de buenas grasas y además de micronutrientes que son esenciales para el buen funcionamiento, correcto funcionamiento de nuestro organismo, ¿no? No olvidemos que somos bioquímica y que son muchas las rutas metabólicas que digamos, dentro de esa bioquímica, hay dentro de nuestras reacciones y que, por supuesto, estas funcionan mediante no solamente los bloques de alimentos grandes, ¿no? Los grandes bloques de glúcidos, prótidos y lípidos, ¿no? Sino también hay unos micronutrientes como las vitaminas, los minerales, los oligoelementos, por supuesto los ácidos grasos esenciales y los fitoquímicos, que son fundamentales para que todo esto actúan como precursores de una serie de reacciones o como enlaces, ¿no? Fundamentales también dentro de todas esas reacciones y esas rutas metabólicas para que todos los sistemas funcionen correctamente y en armonía y en equilibrio, ¿no? Bien, pues hay sobre todo las vitaminas del grupo B, la vitamina B1, la B3, la B5, la B6, la B9, la B12, son fundamentales para toda esta situación de estrés, son para multitud de funciones, pero principalmente en una situación de estrés hay que consumirlas. No olvidemos que cuando estamos provocando tensión, estamos provocando a su vez un consumo de nutrientes mayor. Es como yo digo muchas veces, como ejemplo ilustrativo, si viajamos con un vehículo, si vamos a 100 por hora, gastaremos una cantidad de combustible, pero si vamos a 200, gastaremos mucho más combustible. Pues lo mismo sucede en nuestro organismo. Las vitaminas del grupo B, en una situación de estrés, lo que se requiere por el gasto que genera esa tensión principalmente y toda esa cascada de reacciones bioquímicas es un consumo, conlleva un consumo de entre 5 y 7 veces mayor de vitaminas del grupo B. Con lo cual, si no las aportamos mediante una complementación, puesto que con la alimentación no cubrimos los requerimientos suficientes y menos con el tipo de alimentación pues del que hoy en día pues podemos encontrar en los mercados comunes, pues evidentemente nos vamos a encontrar ante una situación muy precaria, muy deficitaria de esos nutrientes. Pero también tenemos que considerar algo que es muy importante. Fijaros, en una situación de estrés, la musculatura estriada y el sistema neurovegetativo está superestimulado y está provocando una demanda de mayor cantidad de sangre que se retira de toda el área digestiva. Y para que, se entienda de una forma más clara, es decir, pues solemos tener en el orden de unos 5 litros y medio a 7, ¿no?, de sangre, ¿no? Cuando vamos a comer, casi el 50% de esa sangre va a toda la vascularidad abdominal, ¿no?, para todas las funciones, ¿no?, desde masticar, deglutir, la función de estimulación de diastasas salivares, a la producción de jugos gástricos, papaína, bromelaína, tripsina, quimotripsina, los pancreáticos, lipasas, amilasas, proteasas, celulasas, todo ese peristaltismo, todo esa temperatura que se requiere, todo ese movimiento peristáltico del intestino, todos esos procesos de absorción, todo el proceso del metabolismo en general, que requiere temperatura y que requiere mucha energía para realizarse, ¿no? Cuando estamos estresados, el hipotálamo y todo el sistema, la hipófisis, pues dice, cuidadito, a mí no me quitáis sangre de ese sistema porque hay que mantener esa tensión, si no nos caemos, ¿no? Nos vamos abajo, ¿no? Entonces esa tensión se mantiene y entonces ¿qué pasa? Que no llega suficiente sangre al área digestiva, con lo cual la digestión no se realiza correctamente, con lo cual también el aprovechamiento de los nutrientes que portan esos alimentos tampoco es adecuado. Además de que, como siempre he dicho, no se mastica correctamente, se come con ansiedad, se come con rapidez, se come sin respirar correctamente, o sea que hay una serie de alteraciones y por tanto, si ya de entrada, como he dicho, las necesidades por el consumo de vitamina del grupo B está entre 5 y 7 veces en mayor cantidad,
Fijaros también de otros, por ejemplo, la vitamina C, el calcio y el magnesio, el ácido gamma-aminobutírico, que es el GABA, que es, importantísimo para, provocar una relajación de esos sistemas, el L5-HTP, que es el 5-hidroxil-triptófano, que incrementa los niveles de serotonina porque hay más necesidades, y por supuesto, ante una situación de estrés, sin lugar a dudas, los adaptógenos, ¿no? Los adaptógenos son sustancias naturales que tienen la capacidad de mejorar nuestra situación, como por ejemplo la hechizandra, la rodiola, el deuterococo, la maca y otros muchos, ¿no? que se pueden encontrar en el mercado, pues tienen una capacidad de ayudar al organismo para aumentar la resistencia frente a las influencias adversas, tanto físicas como emocionales, ¿no? Pues toda la bioquímica cerebral, etcétera, ¿no? Todo ello es lo que comporta, de alguna manera, pues he explicado qué es el estrés, qué consecuencia de una manera así somera, qué es lo que comporta, ¿no? Qué es lo que conlleva, qué es lo que genera. Es que el estrés es una cosa que entra y no nos damos cuenta hasta que no llegamos al punto de ansiedad. Pero realmente afecta al sistema inmunológico, también situaciones de enfado, no solamente de miedo, sino de enfado, como que aumentan las adrenales internas. Claro, y trabajar en lugares donde no estás a gusto trabajando ya no es el hecho de trabajar. El hecho de trabajar en algunas ocasiones no produce estrés, pero si estás trabajando donde no te gusta trabajar, estás haciendo lo que no te gusta, eso sí que genera estrés. Cualquier cosa es un estresor, sí. ¿Piensas que nos damos cuenta cuando tenemos estrés? No, la mayor parte de las personas piensan que estar estresado es ir acelerado con, la respiración. Y no. Podemos ver el ejemplo en una leona, ¿no? Cuando va a cazar, ¿no? Que está tranquila, está pisando con mucho, cuidado para no hacer ruido, para no espantar al animal que va a intentar apresar. Y en esos momentos, claro, su corazón está latiendo a mayor velocidad, sin lugar a dudas, pero no se la ve temblorosa ni se le ve respirando agitada, se le ve posteriormente cuando ha estado corriendo, ¿no? Entonces, agotada, con esa respiración agitada, etcétera, ¿no? Pero puede estar ya, de hecho, ya preparada en esa situación de estrés porque ha provocado ya una serie de reacciones en cadena de liberaciones de neurotransmisores, de mensajeros químicos, de hormonas, de catecolaminas, adrenalinas, de cortisol, para provocar la estimulación de la musculatura estriada, ¿no? Que es la musculatura que va unida a la estructura ósea, ¿no? Para saltar y salir corriendo, ¿no? Pero no se le ve en esa situación de agitación y demás, ¿no? Entonces, pero lo cierto es que hay mucha gente que esa es su forma de vivir natural, y no se da cuenta de que eso es una situación de estrés. Sí. Cuando le baja, entonces está inquieta, está, mal, ¿no? Dice, no soy yo, ¿no? Y entonces provoca el volver a esa situación, ¿no? Porque se requiere, ¿no? Y eso es lo que al final, ese agotamiento, esa prolongación de ese estado que conduce a una cronificación del estrés, pues desencadena, en función de la individualidad bioquímica de cada persona, pues una serie de patologías. A uno les afectará al sistema circulatorio, a otros les afectará al sistema mental, según al aparato digestivo, etcétera, ¿no? Provocándole pues alteraciones de sus funciones, ¿no? Que se tratarán sintomáticamente sin ir a las causas que lo originan, que son en definitiva el estrés. Pero también hay contaminantes que provocan estrés endógeno en nuestro organismo, sustancias tóxicas, el ruido también, esos son estresores. O sea, cualquier cosa que provoque tensión es un estresor, cualquiera. Es decir, que estamos expuestos a multitud de estresores, pero una cosa es, soportar algo normal, algo que en un momento dado, pues ese estrés que nos pone en alerta y nos hace, pues, el atacar o el huir, la respuesta de ataque o huida, pues es el que cuando se vuelve crónico nos afecta de tal manera que nos puede provocar incluso la muerte, evidentemente, porque nos...
La ansiedad. La ansiedad es un estado de ánimo caracterizado por la espera de un peligro inminente e indeterminado. Y en realidad es una situación normal, que pasa a ser patológica cuando por su frecuencia, intensidad o duración se convierte en un estado permanente. Este estado va acompañado con frecuencia de reacciones de tipo neurovegetativo como tensión muscular, sudoración profusa, palidez, estimulación de las glándulas secretoras, cambios en la secuencia respiratoria, aumento de la presión arterial y del ritmo cardíaco, etc. Conozco gente que de repente, por ejemplo, los bloqueos, sobre todo les pasa a muchos artistas que se quedan bloqueados. Sí, es un pánico que genera que Vale, bloquea. ¿eso es estrés o No, está eso ya más? se genera, en realidad, el cuadro interno con ligeros matices es el mismo. Es una situación que el miedo que genera provoca bloqueo funcional inmediatamente, ¿no? Entonces provoca un caos, un desorden y provoca un bloqueo de todos los estímulos y entonces se paraliza. Hay dos tipos de miedos, ¿no? El miedo racional, que vamos a cruzar una calle o vamos a hacer algo, oímos un ruido y miramos, ¿no? Pues nos ponemos en alerta para que no nos pille un coche o nos caiga algo de arriba. Pero el otro miedo, que es un miedo irracional, que no obedece a un estímulo concreto y conocido, ese miedo es el que puede paralizar. Y paraliza bloqueando todas las funciones y deja en blanco y paralizado a una persona. Efectivamente es el miedo escénico, miedo al fracaso, miedo, temor a no dar, pues no sé, la nota, digamos, adecuada, ¿no? Es decir, al fracaso en definitiva, ¿no? Entonces hay personas que no pueden controlar esas emociones que generan y evidentemente les bloquea, les causa una paralización absoluta, ¿no? Como respuesta. Creo que ha quedado bastante claro lo que es el estrés. Pero bueno, tenemos a tu hermana, que es la ansiedad, que es un estado de ánimo caracterizado por la espera de un peligro inminente o indeterminado. Y en realidad es una situación normal de estrés que se convierte en una patología cuando es demasiado intensa o dura bastante tiempo. Eso es más o menos lo que... Sí, puede provocar multitud de alteraciones desde angustia y bloqueos también, por supuesto, ¿no? Y por supuesto, pánicos, sin lugar a dudas, enfermedades graves, ¿no? Sobre todo las mentales, ¿no? Que son, bueno, hiperturbaciones, ¿no? De muchos sistemas, ¿no? Desde, pues no sé, hipertiroidismo a otro tipo de crisis, ¿no? De pánico y crisis de ansiedad, ¿no? Es decir, que todo esto, tanto si el miedo es real como no, el cuerpo va a tener reacciones como en el estrés, ¿no? Exactamente igual, ¿no? Pero en realidad el miedo es un estresor también y el temor es un estresor también, con lo cual han sido los psiquiatras y los neurólogos los que han, digamos, diferenciado una crisis de ansiedad, una crisis de pánico de una situación de estrés. El estrés es preludio de ello. En realidad, tanto el estrés como la ansiedad son situaciones puntuales que se generan en el organismo como consecuencia de impactos, ¿no? Emocionales o tensores que provocan esa situación, ¿no? En realidad, la respuesta es la misma. Lo que pasa es que dentro de lo que sería la neurología o la psiquiatría se ha diferenciado, ¿no? Porque tiene algunos, digamos, síntomas con una pequeña diferenciación, ¿no? Cuando se vuelve patológico, ¿no? Y va asociado a enfermedades mentales, ¿no? Y la ansiedad, podríamos decir que es el resultado de una higiene emocional poco adecuada, consecuencia de una bioquímica alterada y una disfuncionalidad causada por estrés y por multitud de otras causas, ¿no? Que ya te digo que como hay tantos estresores, ¿no? Desde una intoxicación hasta un agotamiento, una deficiencia de nutrientes también pueden provocar esas situaciones, ¿no? Es decir, antes hablábamos, por ejemplo, ¿no? De 5, 6 o 7 tazas de café pueden provocar crisis de pánico y crisis de ansiedad, ¿no? Pueden provocar un cuadro realmente de bloqueo absoluto, ¿no? Es decir, que hay muchas son las causas, pero el
principal es digamos, es el estrés, ¿no? Y luego todas los matices, ¿no? De las consecuencias, digamos, de sobrecarga, deficiencias, ¿no? Deficiencias de unos determinados nutrientes, exceso de unas determinadas toxinas, sobrecarga en una serie de sistemas, ¿no? que están agotados, ¿no? Y todo ello pues conlleva a que se provoquen una serie de reacciones. Pero fíjate, el abordaje de una situación tanto de ansiedad como de estrés sería la misma, ¿no? El mismo tipo de alimentación y el mismo tipo de abordaje. O sea, hay que retirar el café, hay que retirar el alcohol, hay que dejar de fumar, hay que dejar de tomar sustancias excitantes, la carne, por ejemplo, el chocolate, que contienen hiposantinas, también pues teobromina, malidonas, es decir, sustancias que de alguna manera provocan pues sobreestimulación en nuestras suprarrenales y en todo el sistema endocrino, ¿no? En toda la hipófisis, tiroides, gonadas sexuales, páncreas endocrino y cápsulas suprarrenales en su conjunto, en todo el circuito endocrino, ¿no? Liberando pues eso, multitud de mensajeros químicos que son hormonas en definitiva y neurotransmisores en cascada. Y bueno, a su vez, pues sustancias que compensen para soportar mejor pues las endorfinas, soportar mejor el dolor, etcétera, ¿no? Ante situaciones de este tipo, ¿no? Pero en definitiva es lo mismo, son perturbaciones de ese tipo de orden funcional, ¿no? Que es consecuencia en definitiva de un estrés emocional o de un estrés físico o de un estrés endógeno y la suma de todos los demás factores, ¿no? En definitiva, lo demás son etiquetas que, digamos, diferencian para abordarlos con sustancias diferentes, ¿no? Porque se tratan los síntomas, no las causas, ¿no? Entonces, en esencia, tanto los complementos como la nutrición serían exactamente los mismos. ¿Quieres decir que sería lo mismo? Lo que está claro, sí, que en cualquier caso... Las vitaminas del grupo B que son fundamentales, sí, aunque, sí. digamos, siempre hay que, en medicina ortomolecular, lo que se hace es conocer el origen, es decir, porque esto que todos funcionamos con la misma bioquímica, pero hay que descubrir cuáles son todos esos estresores, o sea, porque pueden variar de una persona a otra, ¿no? Entonces, en cada persona, en función de esa individualidad y esa predisposición de herencia y esa circunstancia, ¿no? Es decir, como decía Ortega y Gasset, que el hombre como ser humano es el hombre y su circunstancia, ¿no? Las circunstancias que rodean a cada persona, la historia de cada persona y cómo vive su historia, en función de su escala conceptual y cómo reacciona a la misma en función de su bioquímica, puesto que no reaccionamos exactamente igual si tenemos menos vitamina del grupo B y menos aminoácidos y menos otras vitaminas y menos ácidos grasos esenciales que si tenemos los que se precisan. Es decir, el organismo está en condiciones de soportar mejor, obviamente, esos estresores y esas reacciones si tiene todos los elementos necesarios disponibles para que fortalezcan y soporten ese gasto, toda esa cadena digamos, cascada de reacciones, ¿no? Que se producen en el organismo, ¿no? Pero verás que se requieren también los adaptógenos, se requieren también, aunque sean algunos, digamos, minerales con diferencia como el fósforo y el selenio y algunos aminoácidos como la glicina y la taurina, todos los demás, digamos, son los mismos, el calcio y el magnesio, la vitamina C y las vitaminas del grupo B, que son lo que más se consume en una situación tanto de ansiedad como en su crisis de ansiedad o crisis de pánico, como en un estrés crónico o agudo, pero más crónico, evidentemente, ¿no? En definitiva, fuera de esos pequeños matices, esas pequeñas diferenciaciones, porque, digamos, perturbe más un orden funcional u otro, en realidad lo que tenemos que hacer es vivir con tranquilidad, vivir en armonía, llevar una alimentación saludable y no provocar un agotamiento funcional con sobrecargas por una alimentación chatarra, una alimentación rica en desechos y pobre en nutrientes, y procesarla en unas condiciones adecuadas, ¿no? Hay que fijarse en lo que hacen muchos animales, como por ejemplo el carnero, ¿no? Que está luchando por la montaña, por arriba y demás, y cuando llega el momento en que se dispone a comer y llega al valle, está, digamos, ya en los pastos,
pues ya agotado de toda esa situación que ha vivido, ¿no? Pues se relaja. Aún teniendo hambre, se relaja durante unos 10 minutos, respira lenta y profundamente, afloja toda la musculatura, oxigena todos los sistemas y estimula ya todo el aparato digestivo, y a los 10 minutos se levanta y en esa otra situación que ya ha cambiado, se dispone a comer. Porque ya entonces la sangre ha fluido a toda el área abdominal, ya se ha estimulado toda la producción de jugos gástricos, pancreáticos, hepatobiliares, etcétera. Y entonces se dispone a comer. Pues eso es lo que tenemos que hacer. Si llegamos agotados de casa, a casa del trabajo, y tenemos un tiempo limitado y comemos deprisa y agotado en esa situación, no podemos. Un día vale, pero no absorbemos suficientes nutrientes, gastamos más que aportamos, y el cuerpo al final es el agotamiento. Mira, siempre he dicho que el agotamiento es la causa fundamental de todos los males, tenga la etiqueta que tenga, estrés, ansiedad o las patologías que, como hemos bien descrito, ¿no? Hasta el cáncer se puede provocar como una situación de estrés. Un estrés oxidativo, aumenta el estrés oxidativo, aumenta la producción de radicales libres oxidativos, aumenta una cantidad en cascada de reacciones impresionantes, ¿no? En el que afecta a todo el organismo, ¿no? Y lamentablemente, como no todos tenemos la suerte de tener una fortaleza funcional perfecta que permita soportar todos los envites de la vida y todo ese estilo de vida que nuestro sistema, digamos, de vivir en sociedades constituidas, ¿no? Pues conlleva, como no todos tenemos esa categoría funcional suprema o, digamos, excepcional, ¿no? de fortaleza, pues la mayoría, sobre todo las últimas 4 o 5 generaciones del Petit Suisse y el Boyacao, por llamarlo de alguna manera, que han conducido a la alteración del material genético, y por lo tanto ya los padres han transmitido a los hijos, y los hijos ya durante 4 o 5 generaciones, ¿no? Pues ya se ve afectado ese material genético, y por lo tanto ya el ser humano está más depauperado, ¿no? Ya no tiene la misma fortaleza que tenían generaciones pasadas, ¿no? Que a pesar de todo pues no vivían en un sistema fuertemente contaminado, ni en una sociedad de consumo como la que se vive hoy, y con una cantidad de smog de todo tipo, ¿no? De contaminantes domésticos, industriales, medioambientales, de radiaciones de todo tipo, ¿no? Desde las ondas de 5G, los wifis. Y de hecho hay grupos y asociaciones que se dedican a todas las ondas que recibimos, incluso las telefónicas, móviles, generar un espectro, una ergonomía de medio ambiente en el día a día bastante caro. Ya, y los edificios están también cargados, son edificios enfermos, porque tienen una carga también energética, es decir, electromagnética, ¿no? La cantidad de instalaciones, y el gas radón que se genera, ¿no? Entonces, por multitud de materiales que se emplean, ¿no? El estar contaminado ya, el medio en el que estás viviendo, ¿no? Es decir, la intoxicación doméstica, ¿no? Entonces, pues todo eso conlleva, sumado a todo lo que tenemos fuera y todo lo que generamos en nosotros mismos, al final, quien tiene esa predisposición, ¿no? Como he dicho, pues esas alteraciones genéticas o esas predisposiciones genéticas, pues le afectará a un sistema u otro y tendrán las típicas enfermedades que hoy en día, pues los infartos, los accidentes cerebrovasculares, el cáncer. También comportamiento, intolerancia. Claro. Porque, claro, es una especie de respuesta. Mayor agresividad en sí mismo, ¿no? Intolerancia, sí. La teoría la tenemos ahí súper bien, pero realmente estamos viviendo más violencia y más agresividad porque tenemos mucha más intolerancia. Que si el vecino hace ruido, que si enseguida tenemos esa tendencia. Pero es que esa sensibilidad o hipersensibilidad está originada también por ese mismo estrés, ¿no? Si lo analizamos pero profundamente, se traduce en intolerancia. Es bioquímica alterada. Sí, fíjate, totalmente. Hace un tiempo, cuando era el presidente de Estados Unidos, George Bush hijo,
Se hizo un trabajo multidisciplinar en la mayor parte de las cárceles de Estados Unidos, un grupo de neurólogos, de psiquiatras, de psicólogos y de médicos de todo tipo de bioquímica, pues participaron en este trabajo en el que solicitaron pues a voluntarios de los que estaban en el corredor de la muerte o estaban sentenciados, digamos, a cadena perpetua por haber matado a sus compañeras o haber lesionado, ¿no?, a sus compañeras, y lo que buscaban en ellos, mediante un análisis de sangre, era ver si existía algún denominador común en todos ellos que pudiese dar luz a esa situación de ese comportamiento, de esa agresividad, ¿no? Y lo encontraron rápidamente. Encontraron en que en todos ellos el denominador común era que tenían niveles bajísimos de serotonina y niveles altísimos de testosterona. Entonces lo que hicieron fue una serie de pruebas con macacos rhesus, con cobayas y con ratones, los cuales cogían, digamos, pues a diferentes grupos que estaban en como ad libitum, ¿no?, es decir, de forma libre, cogían de aquí pues no había ninguna selección, sino que cogían 3 de aquí, 2 de allá y tal, ¿no? Pues así, ¿no? Y lo que hacían era a esos ratones o a esas cobayas o esos macacos rhesus que se estaban comportando en sus comunas, en sus lugares, digamos, donde estaban juntos con hembras, y se comportaban perfectamente, se les cogía y se les rebajaba los niveles de serotonina y se les aumentaba los niveles de testosterona. Los volvían a meter dentro, junto con los demás, y el comportamiento cambiaba por completo. Sin ningún tipo de causa, atacaban a las hembras y las agredían, las mordían e intentaban matarlas, sin que hubiese ninguna causa que lo provocase, ¿no? Les volvían nuevamente a la normalidad esa bioquímica de serotonina y de testosterona, y el comportamiento se normalizaba. Con lo cual, presentaron toda una documentación a la administración Bush de aquellos momentos, en la que, solicitaban que se tenía que revisar todo el sistema de leyes, puesto que se estaba mandando a cadena perpetua o a la silla eléctrica a gente que estaba enferma y que eran recuperables socialmente, y que eran enfermos, no les hicieron el caso. Pero eso demostró que evidentemente es bioquímica. Es decir, una persona reacciona más agresivamente cuando tienes niveles bajos de serotonina y más niveles de hormonas de testosterona, reaccionas más agresivamente. Tienes un comportamiento más, agresivo, en definitiva, ¿no? Por lo tanto, hay alimentos que conducen a la tranquilidad, a la sensibilización, a la comprensión y al comportamiento, digamos, más racional, ¿no?, y más tranquilo, ¿no? Las personas, fíjate, que consumen carne, por ejemplo, toman café, toman sustancias excitantes, son más agresivas, más impulsivas que las personas que llevan una alimentación, por ejemplo, lo vemos en la naturaleza. Los animales herbívoros son más tranquilos, tienen más resistencia, reaccionan de una manera más tranquila, mientras que los animales carnívoros tienen mayor sprint, reaccionan de una forma más agresiva. Pues lo mismo ocurre en la naturaleza, que unos comen carne y otros comen verduras y digamos hierba, ¿no? Es decir, que en definitiva nosotros no deberíamos de tomar alimentos excitantes, irritantes, estimulantes, ¿no? Es decir, como decía antes, ¿no? El chocolate, ¿no? El chocolate, y cuanto más puro es, tiene hasta cafeína, teobromina, malidonas, hiposantinas, como lo tiene la carne, que son sustancias excitatorias, ¿no? El café por lo mismo, ¿no? La cafeína pues es una sustancia altamente excitante, entonces, y irritativa, que provoca a su vez excitación neurovegetativa, neurofuncional. En definitiva, hay que eliminar muchos alimentos y hay que conocer realmente la respuesta que tienen en nuestro organismo y las necesidades que se generan, ¿no? Pero en definitiva, pues ponernos una buena música tranquilizante, irnos a la montaña, irnos a la playa y estar con tranquilidad, en silencio, una buena lectura, ejercicios
no agotadores, ¿no? Es decir, baile que permita de alguna manera y natación que permitan de alguna manera pues generar hormonas antiestrés, es decir, y bueno, pues no tener preocupaciones, ¿no? Es decir, no ocuparse de resolver las situaciones de la vida, ¿no? Pero fíjate, hay una cosa que es evidente y siempre lo hemos dicho, ¿no? Que nosotros no podemos en ningún momento evitar que sucedan una serie de acontecimientos a lo largo de nuestra vida, pero sí podemos decidir cómo reaccionar frente a esos acontecimientos, ¿no? Si no tenemos el conocimiento y por lo tanto las herramientas para poder reaccionar frente a esas situaciones, viviremos los impulsos emocionales que genera esa situación. Sin control, viviremos por impulsos emocionales, ¿no? Y entonces no controlamos, iremos como un caballo a rienda suelta que funciona por impulsos. Se cruza un animalito por el camino y se espanta y se va para otro lado a una velocidad diferente. Es decir, no hay control de los impulsos, ¿no? Entonces digo, no digo reprimir, porque generaría fuerzas opositoras, ¿no? Con la misma intensidad. Digo controlar. Y controlar supone conocer la bioquímica, conocer cuáles son los nutrientes específicos que permiten efectivamente. El problema es que, bueno, hay cierta intolerancia en ese sentido, porque efectivamente, cuando se trata de tema químico, o sea, me refiero de hormonas, tal, automáticamente ya pasa de la disciplina de psicología a psiquiatría. Ten en cuenta que cuando tienes alguna irregularidad química que es demasiado notoria, no piensan en un tema psicológico, directamente mandan a los pacientes a psiquiatría. Cuando, si se tuviese conocimiento de, por ejemplo, de nutrición, o sea, sí que hay respuestas que se pueden hacer pues a través de la nutrición del día a día, no llegar a niveles de carencias químicas tan potentes que sea necesario ser tratado por un psiquiatra o por una psiquiatra. Entonces me ha gustado mucho el ejemplo que has puesto del hijo de Bush. Me ha gustado mucho que aunque no llegase a nada, pero es muy interesante contemplar cómo tiene la química esa persona que comete ese tipo de criminalización, vamos a decirlo así. Y a lo mejor es lo que estás comentando, es por un tema hormonal, es por un tema bioquímico que se tiene que tratar diferentemente y no tienen que llevar al corredor de la muerte a una persona que lo que tú estás diciendo, que está enfermo. Que es recuperable socialmente, que es un enfermo en definitiva. Sí, así bueno, es. Pero eso ocurre en todos los sitios. O sea, es que parece que la parte química, vale, tema de psiquiatría. En las universidades, en las facultades de medicina de todo el mundo, hasta el año 1955-56, prácticamente todos estudiaban de alguna manera pues bioquímica alimentaria, estudiaban dietética y nutrición. Fueron estos los que dijeron no, que todo tenía que ser bioquímica y se cargaron de un plumazo toda la formación médica y ya no se permitió hablar más de tratamientos naturales, porque entonces hasta esa época pues un grupo de médicos pues se dedicaba a tratar con dietas y tratar con tratamientos naturales y se estudiaban de hecho en las facultades de medicina. Pero bueno, no estamos hablando de tratamientos naturales, sino esenciales, o sea, sí, pero de es comer que, bien. Pero es que a partir de ahí, por una cuestión de intereses, si se crea ya la farmacia, pues evidentemente pues lo que interesa es no tratar las causas, sino generar enfermos y tratar las enfermedades, pero no de forma que se puedan curar, porque el medicamento que cura no es rentable, sino hay que procurar tratar el síntoma y que se cronifique y que de por vida tenga que, consumir esas patentes, esos productos, esa química, ¿no? Que a su vez conlleva una serie de, alteraciones en el organismo, puesto que son moléculas extrañas a la propia naturaleza del organismo y que aunque provoquen unos cambios, ¿no? Enmascarándolos, ¿no? O suavizándolos, van a generar a su vez una cascada de reacciones que tardarán más o menos en manifestarse, ¿no? Y eso a su vez generará la necesidad de mayor cantidad de otras sustancias, químicas, ¿no? Y por eso está estudiado ahí cada vez más medicación y medicación, pero porque es una medicina sintomática, no es una medicina que actúe de una manera holística y de una manera, que vaya al origen a las causas que provocan toda esa alteración.
no interesa. Y encima a los profesionales se les, digamos, separa, es decir, se les fracciona el conocimiento. Se les hace trabajar en un paradigma fragmentado, ¿no? De tal manera que uno se especializa en una parte del ojo, en la retina, el otro en la uvea, el otro digamos en la mácula y el otro pues en una disfuncionalidad, en el glaucoma o en la uveitis. Pero o cada uno es especialista dentro de un mismo órgano, ¿no? Sí, pero yo creo que la especialización está bien. Lo que no está bien es que no se trabaje interdisciplinarmente, porque claro, por ejemplo psiquiatría y psicología como que se oponen y mucho. Porque hay un enfrentamiento, uno utiliza fármacos mucho, y el otro no. Exactamente. Entonces, claro. Pero hay cosas que tienen un defecto orgánico, un componente funcional que sí lo podrá solucionar la psicología, pero hay otras cosas que hacen falta regularlas, porque te lo está diciendo el examen analítico, que no pasa nada porque haya especialización. Me parece muy bien que una persona llegue muy lejos especializándose en retina, ¿vale? Pero trabaja junto con la otra persona que está... El problema de la especialización es que se pierde el conocimiento de la unidad funcional. Se pierde por completo. Uno se especializa y ya se olvida del resto del cuerpo. Los profesionales están a favor de los equipos interdisciplinarios. Lo único que ocurre es que el sistema está formado de esa manera. Sí que hay disciplinas donde sí que están abiertos a contemplar el resto de... No digo en todos, pero yo sí que veo que hay intención de mirarlo. Aunque una persona sea especialista, tiene en cuenta que hay que mirar las otras partes. Sí, pero es porque no las conocen. No, entonces, claro, es que si no, no serías experto en un tema. Ya. Pero es que... No está de más que conozcan todo entero, aunque luego se especializan. No me parece nada mal. Pienso que si hemos llegado lejos, me refiero, si se ha llegado muy lejos en cada una de las especialidades, es porque una persona se ha perfeccionado en ese tema. Ya, pero eso está muy bien desde la perspectiva del abordaje de la medicina mecanicista y sintomática. A veces se pide consejo a otro especialista de otra... Pero se ha perdido el conocimiento de la unidad de plan, de la unidad funcional. Tampoco interesa dentro de ese sistema. Exacto. No interesa, porque lo que interesa realmente es que si hay un médico, imagínatelo, que tiene el conocimiento del cuerpo al completo y de todas sus funciones, que eran los médicos internistas de hace ya unos años, esos médicos, pero internista de medicina interna, evidentemente que llegabas al hospital y sabía de neurología, sabía de psiquiatría, sabía de digestivo, sabía de corazón, sabía de traumatología, de todo. Ese tenía una visión global de todo el organismo. Cuando una cosa estaba disfuncionada o alterada, ¿cuál era, digamos, la causa o las causas que habían intervenido? Con lo cual, al tener esa visión holística, la receta que él daba era una para todo ello, ¿no? Que era la causa principal, ¿no? ¿Qué pasa? Que era el que menos recetaba y eso no interesaba. Lo que interesaba era dividir el cuerpo en 50 y que cada uno, para su parcela, para su, digamos, área, prescribiese una serie de creado por intereses. Exactamente, por intereses. Es el sistema, no son los profesionales. Es una víctima del sistema que ha aceptado realmente integrarse en esa forma de, digamos, de actuar. Entonces se le enseña lo que le interesa al sistema que sepa. El resto no se le enseña. Sí, y se le hace ser especialista posteriormente de una cosa concreta, ¿no? De lo que él elija. Pues yo quiero especializarme en tal cosa. Pues bueno, pues vale, pues tú te especializas en eso, ¿no? Y punto. Pero ya no tienen una visión holística y global. No soy yo la única. Es que yo veo que las personas tienen inquietudes de una cosa con otra, o sea, combinan perfectamente números con letras. Yo veo que sí que la gente tiene inquietudes de diferentes cosas. Inquietudes me refiero a los propios profesionales. Ya. La gente en sí, la mayoría de nosotros, sí que miramos otras cosas, ¿vale? Es el sistema
que lo tiene así dividido. Ya, pero no es digamos, algo que forme parte de cómo funciona el sistema, ¿no? Es decir, el sistema está, digamos, por especialidades y dentro de las especialidades es que las desconocen. Y es que incluso cuando se está estudiando en medicina, en biología del primer año, anatomía, fisiología, y luego entramos ya en todo lo que sería la farmacología, bueno, pues cuando llega ya a la especialización, se ha olvidado por completo de multitud de otras cosas. Lógico. Es decir, la embriología se ha olvidado cuando tú recuerdas, como me decía mi profesor de anatomía, don Víctor Smith Agreda, decía, es decir, quien se acuerde de la embriología será un buen médico. Quien no se acuerde, evidentemente será un mal médico, puesto que todo está asociado. Todo, absolutamente. Entonces hay una serie de hojas blastodérmicas, hay una serie de tejidos, digamos, que son los tejidos que constituyen todo nuestro organismo, el ectodermo, el mesodermo, el endodermo, el mesénquima, que son tejidos embrionarios que constituyen, por ejemplo, se ha formado el tubo digestivo, el aparato del mismo tejido embrionario se ha formado el hígado, se ha formado los pulmones, se ha formado el cerebro. Entonces sabemos que cuando, por ejemplo, un cáncer afecta al intestino grueso, por ejemplo, sabemos que puede posteriormente hacer una metástasis en el hígado, de ahí pasar a los pulmones y de los pulmones pasar al cerebro. Y comprender que sigue, digamos, los tejidos de la misma naturaleza embrionaria, ¿no? Bueno, podemos comprender muchísimas cosas, muchas veces las zonas reflejas embrionarias también, que te duele un punto, y es como yo lo he puesto con frecuencia como ejemplo, que era un ejemplo además que no es mío, fue del doctor Smith, ¿no? Don Víctor Smith Agreda, que decía, el cuerpo humano es como un gato, que le pisas la cola, por lo tanto, evidentemente es así. Quien sabe de medicina, quien sabe de embriología y tiene la visión holística que ve el gato al completo, ve que se le está pisando la cola y entonces se va y levanta el pie de la cola y deja el otro extremo, que es la parte, digamos, de la garganta, de las cuerdas vocales, todo el sistema bucofaríngeo, donde se está produciendo ese síntoma, pues el que no lo ha visto, no tiene esa visión completa, sino parcial, y se va al síntoma, pues hará multitud de, digamos, de pruebas de la laringe, de las cuerdas vocales, de todo ese sistema. Hará todo lo que quieras y dará todos los tratamientos, cuando la causa que lo origina está en el otro extremo. Por eso debería de haber comunicación sobre un mismo sujeto enfermo o sobre un mismo paciente. Debería de haber interactuación del resto de disciplinas. Es que no interesa curar nada. Eso es lo que es tratar, Mila. Aquí no interesa curar nada. Simplemente se hacen especialistas para que prescriban fármacos para muchas fracciones de nuestro cuerpo. Este para la retina, este para la uvea, este para la esclerótica, este para el nervio óptico, tiene efectos colaterales porque son, como decía antes, moléculas extrañas a nuestra naturaleza bioquímica que tienen un mecanismo de acción, pero a su vez tienen unas consecuencias porque perturba todo ese orden, digamos, y ese equilibrio natural. Entonces es así, pero es que el sistema está diseñado para que funcione así. Medicina mecanicista, que es como el cuerpo si fuera una máquina, que tiene que tener unas presiones, una cantidad de líquidos y una serie de velocidades, una serie de funciones. Sí que el paciente, como es su cuerpo, debería también de decirlo. Estoy segura que si tú vas a un médico de medicina interna, vas a un médico o una médica de cabecera, aunque no consigas nada, no lo sé, te lo pregunto porque no lo sé. Es igual, no sirve para nada. Es decir, tiene su conocimiento, trabajan, ya te he dicho, en paradigmas fragmentados, y su visión es fragmentada y su comprensión es fragmentada. Entonces, yo conozco muy bien todo ese tema, sé cómo funciona. Entonces te puedo asegurar que no tienen una visión holística. ¿Qué es lo que le ha recetado el otro especialista? Sí, lo puede ver, claro, evidentemente, pero claro, eso es su terreno, no se va a meter en el terreno de otro. Lo que ha metido el hepatólogo, el cardiólogo, no lo va a modificar. Entonces, es obvio que cada uno trata su parcela.
con aquello y tal. Pero Para ello se crearon... No, en absoluto, en absoluto. Es más, ni tan siquiera lo entienden lo que ha dado el hepatólogo o lo que ha dado el cardiólogo. Vale, pero no lo tienen en consideración. No. Salvo que sea realmente situaciones puntuales y que sean, no sé, multidisciplinares y que sí se tengan en consideración porque se están haciendo trabajos especiales, ¿no? No. Aquí funciona, cada uno prescribe para su terreno lo que él ve. Y para ello se crearon unos especialistas que eran en ambulatorios los que se encargaban de mirar todo lo que esas personas mayores que han ido al neurólogo, que han ido al gastrólogo, que han ido al traumatólogo, y cada uno ha puesto una medicación para ver lo que eran las contraindicaciones, ¿no?, que tenía una medicación con otra, ¿no? Entonces, esto lo que hacían es decir, esto está contraindicado con esto. Y entonces les modificaban, los han vuelto a quitar esta gente. No, ahora han cambiado muchas las cosas y es decir que esto es una cuestión de intereses, recetar, tratar, no curar, sino tratar, que se consuma. Es decir, es eso, ¿no? Es gasto sanitario. Todo lo que sea que perjudique a ese sistema, todo lo van a tildar de charlatanería, pseudociencia, lo van a tildar, es decir, de lo que a ellos les interesa, ¿no? Es decir, puesto que ellos son los reyes del mambo. Ellos son los que dirigen el cotarro de todo este sistema. Pero ¿no? bueno, naturología y naturopatía es una carrera en toda regla. Ya, pero si resulta que después no te dejan trabajar y te condicionan... Pero no es terapias alternativas. O sea, la carrera de naturopatía y naturología, que es lo mismo, es una carrera. Ya, pero solamente, por ejemplo, yo me voy a Estados Unidos y en Estados Unidos puedo hacer esta cirugía menor en hospitales y trabajar, ¿no? Pero aquí en España, que dicen que no es científico, que no es tal y cual, es decir, pero es una cuestión simplemente de estrategia. Vamos a ver, Mila, esto es muy complejo. Pero nada, charlatanería. ¿Cómo charlatanería? Charlatanería. Vamos a ver, mira, todo lo que no esté dentro de los parámetros de lo que ellos consideran como científico y válido, es decir, para que lo entendamos de otra manera, todo lo que no sea negocio para ellos, no interesa. Bueno, eso sí. Muchas veces cuando dicen terapias alternativas, que lo están diciendo de una forma negativa, que no debería de ser negativo. No, terapias alternativas no se dice como una forma despectiva, sino como pseudociencias. Sí. Entonces, pseudociencias. Yo hice en el congreso del año anterior en Peñíscola, es decir, las bases científicas de la medicina ortomolecular ante, pues bueno, es que tiene bases científicas, es que... Muchísima base científica, pero esta gente no quiere reconocerlo y entonces lo que hace es una propaganda, es decir, dar una imagen de derribo, de acoso y de derribo. Pero bueno, pero... Tú tienes la carrera de medicina natural. Sí, pero no interesa. Vamos a ver. Si yo no puedo prescribir fármacos, yo no puedo, como naturólogo no puedo prescribir ningún tipo de fármaco. Ni falta que te hace. Vale, no, ni falta, evidentemente, no puedo. Pero como no puedo, evidentemente, ¿qué es lo que yo puedo? Yo puedo prescribir, evidentemente, vitaminas, minerales, oligoelementos, aminoácidos, cambios de estilo de vida, alimentos, que como nutricionista, todo tipo de alimentos adecuados para corregir determinadas alteraciones y disfunciones, la herbología, los aceites esenciales y todos los métodos naturales, digamos, que mejoren y mantengan el equilibrio y la armonía funcional. Muy bien, métodos naturales, no invasivos y que sean holísticos, que tengan la visión global del organismo y que desde cómo comes hasta, lo que comes, hasta cómo lo procesas y cómo evacúas sus residuos, tengamos claro cómo sucede, en qué orden y en qué forma, ¿no? Sucede, ¿no? Muy bien, pero claro, yo al no prescribir fármacos, evidentemente yo
si estoy dando una serie de nutrientes y una serie de recomendaciones mediante alimentos que mejoran la calidad funcional de esas personas, van a dejar además de tomar fármacos. Luego soy un elemento que distorsiona los intereses. Pero da igual. Sacaron a 30 médicos y algunos de ellos de prestigio internacional que evidentemente estamos tratando pues el abordaje de patologías y disfunciones. Pero si vosotros estáis dando pautas a medicina de oncología sobre el tema de nutrición. Somos charlatanes. Yo sé que has formado a doctores de oncología para que muchísimo, durante 30 años. Por eso yo te estoy comentando, es que me duele también, mucho. Son charlatanes. No, es decir, están considerados como charlatanes por muy médicos y por muy licenciados y muy especializados en lo que quieras. No, son charlatanes también. Por los propios compañeros y por los propios colegios están mal vistos y son pseudocientíficos. Tenéis que saber cómo funciona todo su estado organoeléctrico. Aplicando el conocimiento y conociendo los IES, los indicadores del estado. No interesa. Lo que interesa es que el sistema funcione tal como está establecido, es decir, quienes mandan y quienes te establecen todas las directrices de funcionamiento, ¿no? Y estos son los que tienen los intereses, y estos son los que han sufragado las primeras universidades y las primeras facultades de medicina y la formación, por lo tanto, de los profesionales y han, generado una red social y una red, de intereses para que funcionen todas las cosas como a ellos les interesa. Además, se puede ver claramente, pero entonces la frase «eres lo que comes», como que no. No se considera. No. Pero es la realidad. Eres el resultado de lo que comes, ¿no? Es decir, y cómo lo comes. No solamente lo que comes y cómo lo comes, ¿no? En su conjunto. Sí, esa es una realidad, pero ¿y qué? Tú se lo dices esto a un médico alópata y dirá, ¿qué tiene que ver la comida con lo que te pasa? Es decir, ¿qué tiene que ver? Nada. Yo no me callo y a mí no me dan mala respuesta. Es igual, entrarás, predicarás en un terreno totalmente infértil. No merece la pena, mira. Yo confío en que el tema vaya a cambiar y mucho, y confío en que la nutrición se incorpore dentro de la educación como asignatura en los niños. Puede ser que algunos quieran que sea así, quienes mandan de verdad y tal, esto está montado de tal manera que... La aplicación de tratamiento ortomolecular cuando la enfermedad se encuentra todavía en la fase celular o antes, es decir, cuando todavía es funcional, es una forma de aplicar preventivamente la nutrición ortomolecular. Vale, mira, cuídate. Vale, muchísimas gracias. Un abrazo, como siempre. hasta luego. El doctor en naturopatía, José Ramón Llorente, nos ofrece un largo ciclo de programas de radio mensuales de nutrición ortomolecular, medicina ortomolecular, por supuesto desde radiosapiens.es.